llegó a Córdoba. Recuerdo que era en ella quien estaba. Estaba, si recuerdo bien, el general o el coronel, eran para esa época, coronel Cifuentes y coronel Tovar, que después estuvo Tovar en jefe de seguridad de Drummond, creo que era, por allá por el Cesar en alguna ocasión me lo encontré. Y esta brigada móvil surge justamente del clamor de la población, pero se iban generando unos lazos que crearon unos mecanismos de defensa que llevaron a la población a crear grupos y a generar un ataque directo a la población que en aquel momento se consideraba, y con esto no quiero victimizar a nadie, es importante aclararlo, sencillamente se recibía información por parte de aquellos ganaderos, empresarios que estábamos en la zona, que estábamos siendo extorsionados, secuestrados, los ganados robados, expoliados. Se le daba al ejército la información, a la brigada móvil, a la brigada 11, y de esa manera ellos ejecutaban. Servíamos de guías de ellos, pero ellos además crearon unos grupos que llamaron grupos especiales de operaciones que iban y ejecutaban acciones que estaban al margen de la ley. Y estaban al margen de la ley porque esos grupos, a quien se identificara como miembro de la subversión, ese señor o esa señora o esa persona era automáticamente declarado objetivo militar y se actuaba militarmente contra ellos. ¿Qué significa? Era asesinado, muchas veces torturado. Y empezaron a crearse patrones de macrocriminalidad que fuimos aprendiendo de la mano de las instituciones del Estado. Fueron muchos grupos los que se crearon, son más de 70 grupos que por lo largo y ancho que tienen que ver, nos tomaríamos todo el día de hoy si empiezo a explicarles uno por uno. Podremos abordar más adelante, pero esta fue la situación que nos llevó a muchos, como en mi caso, a empuñar un arma. Yo asistí a esas reuniones en la brigada, en la policía. Para ello también se creó la policía cívica. Después se crearon las convivir. Antes de crear las autodefensas, se crearon las convivir, casi que de manera simultánea. Se crean las convivir y las ACU, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que son las antecesoras, la madre de las AUC. Entonces, esto es importante explicarlo porque este fenómeno de paramilitarismo, porque es paramilitarismo lo que surge inicialmente, surge de la mano del Estado, de las instituciones del Estado. Y yo recuerdo muchísimos grupos allá, por ejemplo, por la zona de Buenavista, Córdoba, entre Buenavista y Planeta Rica, estaba inicialmente, cuando llegó la brigada móvil, el grupo de Javier Piedrahíta, con Albeiro, su yerno, que era, digamos que el comandante de ese grupo. De ese grupo hacía parte César Cura, un señor que luego fue alcalde, Félix Gutiérrez. Y allá, en la finca La Abastecedora de César Cura, se montó una de las bases de la Brigada Móvil número 1. Y dentro de ese grupo que tenía Javier Piedrahíta allí, existían hombres que vinieron del Magdalena Medio, de Ariel Otero, de Henry Pérez. Y ese grupo, por ejemplo, fue el que cometió la masacre de Mejor Esquina. Y se señalaron a 28 campesinos de ser miembros de la guerrilla del EPL y fueron ejecutados por este grupo
y con la venia y la bendición y el apoyo de las fuerzas militares. Señor aspirante a comparecer, en efecto, las decisiones de justicia y paz dan cuenta de que usted, entre otras circunstancias de manera específica, pues en el territorio de Tierra Alta sirvió también como informante o guía del Ejército Nacional especialmente. Relaciona específicamente la Sala de Justicia y Paz del Distrito de Medellín en su sentencia del 2015 que en el 92 tenía esta calidad de guía e informante del Ejército Nacional y que con intermediación, pues ya referido por el mayor Walter Fatidi, usted adquirió salvoconductos para portar armas y además 4 ex soldados de la Brigada 11 que le garantizaban seguridad privada. De manera específica, nos puede indicar en estos procesos que usted ha descrito, cuáles eran estos roles, funciones o responsabilidades que le fueron asignadas en calidad de guía y o informante de tanto del batallón Junín como del batallón Vélez o del batallón Voltígeros? Claro que sí, su señoría, con muchísimo gusto. Primero tendría que explicarle para ello que yo no nací con un fusil terciado en el hombro. Yo afortunadamente nací en el seno de una familia católica, cariñosa, de buenas costumbres. Recibí una buena educación, fui a colegios, tuve esa fortuna, llegar hasta la universidad, estudiar una carrera profesional. Me relacioné con personas de todos los niveles, desde los más bajos hasta los más altos. Y es justamente por eso que cuando voy a pedir protección al Estado termino reclutado por el ejército para enfrentar este fenómeno de guerrilla que venía padeciendo. Para servir de guía es importante que usted sepa que yo no estoy en el conflicto armado y todos los presentes porque tengo un trauma de la niñez. Yo tuve una niñez y una juventud feliz. Yo fui una persona común y corriente, tuve amigos de alto nivel, como el campesino más humilde. Todos eran mis amigos y fui amigos de ellos. Yo fui campeón nacional de motocross, campeón nacional de tiro, estudié y me fue bien en todas las circunstancias que hacía, pero en un momento de mi vida se bifurcó. Y se bifurcó en aquel momento cuando yo sembraba arroz. Recuerdo que mi socio era un campesino, analfabeto, inteligentísimo, don Pablo Triana. Y sembrábamos cientos de hectáreas de arroz. Y en aquel momento la guerrilla llegó a pedirme la cuota de ese año, que ya había pagado. Y le dije, señores, si yo les pagué la cuota, ¿cómo es posible que ustedes vienen a pedirme a mí en este momento? Y les mostré el recibo, porque hasta recibo daba. Me explicaron que se había volado el jefe guerrillero de finanzas que llevaba las cuentas. Desafortunadamente en aquel momento de desespero, era verano, tenía un distrito de riego, los cultivos nos estaban yendo mal, tenía que pagar créditos bancarios y me desesperé, me enojé y le dije a estos 3 muchachos, que eran muchachos muy jóvenes, igual que yo para ese momento, les dije que no, que yo no iba, me dijeron que tenía que irme con ellos hasta donde su comandante, secuestrado, le dije que me tenían que llevar muerto, que yo no iba, con una escopeta que tenía en la mano porque estaba en ese momento matando unos chinés que le dicen allá, que son unos gavilanes, unos águilas que le pican el ombligo a los terneros recién nacidos y les crea gusanera si uno no está pendiente y los cura. Así que eso sucedió y mandé, cuando se fueron de la finca, no me llevaron afortunadamente, porque vieron mi determinación y mandé a alguien que lo siguiera. Y ya cuando lo siguieron fui al ejército, hablé con un coronel, también luego posteriormente con el mayor Fratina a quien usted se refirió, y me dijeron que ellos no podían ir a esa zona porque esa era una zona roja de orden público, así denominaban a las zonas de conflicto en Colombia para aquel momento. Y le dije, yo lo llevo.
Si usted lo que necesita es un guía, pues entonces, y no van a ir porque es una zona de orden público, no tiene quien lo guíe, y me está pidiendo, porque me pide él, que si no hay un guía, él no puede ir, y que es una zona difícil, y que si yo no voy, él no manda a sus hombres. Yo le dije, yo lo llevo. Y me fui con ellos, y ese fue el primer rol que cumplí. Anteriormente tenía un rol de informante, asistía a las reuniones, por supuesto, a ese mecanismo que creó el ejército, que creó también la policía, y el DAS rural también lo creó, y dábamos informaciones porque nos citaban a los ganaderos, a los empresarios, a los agricultores, y ese primer rol de informante lo cumplí de la mano de las instituciones del Estado. Ahora, el segundo rol ya como guía surge de la desesperación, de la necesidad de enfrentarme a unas personas que vienen a pedirme dinero cuando no tenía dinero para pagarle y cuando ya les había pagado la cuota de ese año. Yo qué culpa tengo que se hayan retirado, se haya volado el comandante de la guerrilla que le pagué. Bueno, entonces empieza mi rol como guía. Voy, los guío, dan de baja a estos guerrilleros en una escuela que se llama Santa Fe, un pueblito que queda a mano derecha yendo entre Montería y Tierra Alta. Y en ese momento cumplí ese rol de guía. Después de cumplir ese rol de guía, al día siguiente me dice el coronel, se subió, y el mayor Fratini, se subió en el lomo del tigre. Si se baja del tigre, se lo come el tigre, hay que enfrentar a la guerrilla o tiene que irse del país que lo van a matar o para otra región donde nadie lo conozca. Eso sucedió. Perdón un segundo. Y entonces me pidieron el favor, ya, el coronel, el mayor Fratini, que si yo les podía servir, vieron mi determinación, veían la capacidad que tenía. Desafortunadamente, el pecado mío fue haber nacido en una familia y haberme casado con una mujer que era de una familia que teníamos ciertas comodidades o facilidades económicas. Eso me convirtió en objetivo de la guerrilla. Y al darse cuenta ellos que tenía un buen relacionamiento el ejército con la clase política, eran amigos, con los empresarios y ganaderos eran amigos, que era también bien aceptado por los campesinos en la zona, en la región, me dijeron, bueno, Salvatore, necesitamos que nos ayudes a hacer una reunión con los gremios económicos, ganaderos, empresarios, agricultores de Montería, para plantearles la posibilidad de que nos apoyen con unos recursos, porque recordemos que para aquel momento el ejército era pobre, el ejército no tenía recursos económicos, el ejército recurría a todos nosotros para que le prestáramos el carro, el camión, le diéramos para la gasolina. Y entonces fuimos a una reunión, recuerdo yo, con Fratini, a un restaurante que se llamaba Los Ranchos, que queda ahí al lado del Club de Tiro. Bueno, no sé si el Club de Tiro existirá ya o no, pero eso queda en el kilómetro 5, yendo de Montería para Planeta Rica. Y ahí en ese lugar nos reunimos. Entonces el mayor Fratini les dijo que era importante que creáramos redes de cooperación, de informantes, y que era muy importante que le diéramos la información precisa y exacta de quiénes eran milicianos, los que le llevaban la boleta de la guerrilla para extorsionar. Y alguien se levantó y dijo, no recuerdo quién, dijo, pero si es que nosotros estamos cansados de darle información a ustedes y no hacen nada. Y además, a lo que ustedes capturan, más demoran ponerlos presos que salir de la cárcel. Y contestó Fratini, eso quizás sucedía en el pasado, pero no va a volver a suceder, no se preocupe. Yo me encargo de que no salgan de la cárcel. No explicó qué iba a hacer, por supuesto.
y pidió entonces que que creáramos una red de comunicaciones, que había que comprar radios para las fincas, radios base. En aquel momento no existía celular, es importante para aquellos que son jóvenes y hoy nos están escuchando. Para aquel momento no existía celular, la manera de comunicarse con la finca era a través de radioteléfono. Y a mí se me pide entonces que monte una repetidora que enlazara una frecuencia de radio de 2 metros para que pudiésemos enlazar a todas las fincas de la región con la base militar de Tierra Alta y la Brigada 11 en Montría. Se subdivide el departamento en pequeñas regiones y se pone al frente y la responsabilidad de brindarle información al ejército a diferentes personas. A mí me tocó la zona de Montería hasta Tierra Alta, o sea, desde el 15 a Tierra Alta, junto con Genaro Suárez, el Guarapo Suárez, que le decimos. Nos encargaron de esa región y así fueron encargando a otra cantidad de personas de diferentes zonas para que mantuviéramos informado al ejército, para que compráramos los radios, para que le diéramos radio a nuestros trabajadores. Y en aquel momento era sencillo, dábamos información, no había moto, la movilidad en las carreteras, la carretera no estaba pavimentada, era destapada y en muy mal estado. La gente se movilizaba en bicicleta o en burro o a caballo. Y cuando la guerrilla llegaba y pasaba por la finca, alguien se llamaba y se informaba a través de esa red de comunicaciones. Esa red de comunicaciones nos enseñaron a manejar códigos de comunicación para que no pudieran interpretar lo que decíamos. Si yo quería decir la guerrilla pasó por mi finca, entonces utilizaba una numeración, por ejemplo 05, 07, 29, y eso decía que la guerrilla está pasando por mi finca, y así nos íbamos comunicando entre todos cuál era la ruta que llevaba la guerrilla, y Frattini y el ejército enviaban su grupo y empezamos nosotros como ganaderos a servir de guías o a dar esas informaciones. Esto fue prolongándose. Frattini y el ejército y la policía nos dieron cursos en los que nos enseñaban manejo de armas, polígono, inteligencia. Nos capacitaron. Y ya cuando básicamente el ejército me recluta, Frattini me lleva a un curso de reentrenamiento de contraguerrillas y me entrena y me enseña todo lo que se requiere aprender para enfrentarse a la guerrilla en las diferentes condiciones que uno pudiera enfrentarse. Señor Salvatore, entonces, en efecto, sí, su señoría. Reuniones